Ahora sí continúo. Ya, entonces, ahí bueno, ahí teníamos también, esta imagen la tienen en su libro, ¿ya? Ahí tenemos el proceso de fagocitosis más paso a paso. Primero entonces las células fagocitarias, que son los neutrófilos, van a reconocer al patógeno, o sea, van a reconocer, ¿no es cierto?, a este microorganismo que nos quiere provocar algún daño. ¿Y esto cómo lo hace? Porque tienen obviamente receptores. Y luego dice ahí se forma el fagosoma alrededor del patógeno. Más que nada es que el neutrófilo rodea el patógeno para después poder ingresarlo a él. Después se unen, como yo les decía, los lisosomas que tienen los neutrófilos, que son enzimas digestivas, y en el fondo lo que hacen para que no se compliquen tanto es, como yo les decía, destruir a este patógeno. Y luego de eso simplemente, como se ve en el paso 5, se eliminan los restos del patógeno que ya no nos pueden causar ningún daño. Entonces, esa sería la barrera secundaria. Pero, obviamente, hay veces en donde la barrera primaria y la secundaria fallan. Entonces, tiene que activarse la última respuesta inmunitaria, que es la terciaria, y que obviamente que es la más específica. Esta última barrera tiene la función de protegernos, de reconocer al patógeno, eliminarlo y recordarlo, ¿ya? Las vacunas, por ejemplo, usan mucho la barrera terciaria, ya porque la vacuna, ¿qué es lo que hacen? Se nos inyectan ciertos tipos de bacterias o de virus, ¿no es cierto?, que tienen menos, que están, por decirlo así, inactivados. Entonces, obviamente, no nos pueden causar un gran daño. Pero ¿por qué se hace eso con las vacunas? Porque al ingresarlos, aún así nuestro sistema inmune logra reconocer a ese patógeno, genera una respuesta inmune y después lo puede recordar. Entonces después nosotros durante nuestra vida, aunque nos encontremos 1000 veces con ese microorganismo, no nos va a provocar enfermedad. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema inmune lo reconoce e inmediatamente lo puede destruir. Ahí está la importancia de las vacunas, ¿ya? Esto lo asociamos a lo que está pasando ahora con el coronavirus. Nuestro cuerpo no lo reconoce. ¿Por qué? Porque no se han activado la respuesta inmune, la barrera terciaria, entonces no lo reconoce y por lo tanto el virus, si entra en nuestro cuerpo, inmediatamente nos enferma, ¿ya? Entonces cuando se encuentre una vacuna, después nuestro cuerpo lo va a reconocer, se va a aplicar ojalá la vacuna cuando uno nazca, quizás, quién sabe, y de ahí ya vamos a poder convivir con este virus como lo hacemos con muchos otros virus que en el pasado también fueron altamente contagiosos e incluso algunos mucho más letales que el coronavirus que estamos enfrentando hoy en día. ¿Ya? Entonces eso en cuanto a la barrera terciaria. Es específica porque no ataca a todos los microorganismos de la misma forma. ¿Ya? Tiene dos tipos de respuesta y obviamente de acuerdo a la que se adecue más al microorganismo que nos está infectando, va a generar una respuesta para atacar a ese microorganismo. Y es adaptativa porque no siempre está activa, solamente se va a activar cuando falla la barrera primaria y la barrera secundaria. Ya. Y esta barrera terciaria tiene dos modos de actuar. Tenemos primero la barrera inmune celular y la respuesta inmune humoral. Esto vendría siendo como lo más complicado de entender en esta guía, ¿ya? Y lo voy a explicar con estos esquemas para que les quede más claro. Primero tenemos la respuesta inmune humoral. Ya, esta respuesta la realizan principalmente los linfocitos B, que son un tipo de glóbulos blancos, ¿ya? Entonces van a ir siguiendo, ¿no es cierto?, paso a paso el esquema que yo les voy a explicar para que la logren entender. Tenemos la célula o el linfocito B, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la célula o el linfocito B? Va a reconocer primera cosa al agente patógeno. Ahí está. Lo reconoce. Entonces después le muestra estos antígenos a un linfocito T. ¿Ya? Entonces, el linfocito B lo que va a hacer es producir dos tipos de células cuando reconoce al agente patógeno. ¿Ya? Van a ser las células plasmáticas y las células de memoria. La célula de memoria es súper importante porque en el fondo va a hacer que después nuestro cuerpo siempre reconozca a ese agente patógeno y apenas este quiere ingresar, lo destruya. Cuando, por ejemplo, esto nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente pasa,
cuando, por ejemplo, nosotros nos resfriamos. Cuando uno se resfría, a no ser de que el resfrío, ¿no es cierto?, se ponga muy fuerte, nuestras defensas estén muy bajas, por lo general uno simplemente con hacer reposo, ¿no es cierto?, con esperar que pasen los días, el resfrío desaparece. Muchas veces sin ni siquiera tomar un remedio. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro cuerpo ya recuerda a ese virus que nos provoca el resfrío. Entonces sabe cómo atacarlo, cómo destruirlo y finalmente ahí nosotros nos recuperamos. ¿Ya? Entonces la célula o el linfocito B produce células de memoria. Y también produce células plasmáticas. La célula plasmática que está acá es la que en el fondo va a realizar toda la respuesta inmunitaria y en el fondo va a matar al microorganismo. La célula plasmática lo que produce son anticuerpos y el anticuerpo, ¿no es cierto?, va a destruir o va, entre comillas, a inactivar a la bacteria o al organismo patógeno. Cuando hablo de inactivar, quiere decir que va a hacer que quizás no muera la bacteria, pero que va a hacer que la bacteria pierda su capacidad de enfermarnos. ¿Ya? Cuando la bacteria muere o pierde su capacidad de enfermarnos, va a quedar dando vuelta en nuestro cuerpo. Entonces va a venir una célula fagocitaria y va a hacer lo que les explicaba yo delante. Se la va a comer y la va a eliminar. Y acá entonces están finalmente la célula de memoria que yo les explicaba acá, que va a reconocer ese tipo de bacteria y la va a recordar para que después cuando nuestro cuerpo se encuentre, ¿no es cierto?, frente a este tipo de microorganismo, inmediatamente lo pueda atacar. Entonces esa es la respuesta inmunohumoral y ahí sale, les coloqué que en la página 136 de su libro sale esto paso a paso. Y luego tenemos la respuesta inmune celular que es realizada por los linfocitos T. Ya. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos, ¿no es cierto?, un virus, que puede ser una bacteria o un hongo. En esta imagen, ¿no es cierto?, sale un virus. Va a venir un macrófago primero y se va a comer a ese virus. Lo va a ingresar, ¿no es cierto?, se lo va a comer. Y después, ¿qué es lo que va a hacer? Va a exponer ciertas partes de ese virus, que se llaman antígenos, ¿ya? Pero son partes del virus. ¿Las va a exponer para qué? Ya, esto es importante. Para que el linfocito T se active. Entonces, el linfocito T, al activarse, ¿ya?, también va a producir dos tipos de células. Va a producir las células citotóxicas o supresoras, como sale aquí en el esquema, y va a producir también las células de memoria. Las células, ¿no es cierto?, citotóxicas comienzan a matar al microorganismo y las células de memoria lo que hacen es lo mismo que en el caso anterior, recordar, ¿no es cierto?, a este microorganismo patógeno para que después, ¿no es cierto?, cuando nos volvamos a enfermar, la respuesta inmune sea mucho más rápida y nosotros nos podamos recuperar sin ningún problema. ¿Ya? Y eso entonces sería toda la materia de la guía. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea del video es que ustedes cuando tengan su guía, escuchen esta clase las veces que ustedes quieran y la respondan sin problema. Si tienen dudas me pueden preguntar, pueden también ver los videos que yo les coloqué en la guía. En su libro también hay bastante información y obviamente en internet también, ¿ya? Así que eso, se cuidan y espero que no tengan ningún problema para responder su actividad.